hacienda, un nido pequeño que despierta con luz de luceros al amanecer. Bueno, esto se remonta mucho antes que hubiera iniciado mi labor como locutor y como radio periodista. Y es porque vivía en la cercanía de algunas de esas radios. Ejemplo, Ondas de Solotlán, que quedaba de donde era la aguadora de Managua, el cuerpo de bomberos, una al sur en la esquina. El dueño era el señor Castro Juan. El nombre no me recuerdo de inmediato. Y otra funcionaban en onda corta. Todas las radios funcionaban en onda corta en esa época. Después te voy a hacer una relación del orden de las radios que funcionaban en onda corta. Y la otra radio que hizo un nacimiento es Radio Mundial, también funcionando en onda corta. Se instaló su antena, su transmisor en las costas del lago de Managua, cerca de lo que era el lugar donde reparaban las locomotoras y los trenes del ferrocarril de Managua. Ahí quedaban en el lago, instalaron la antena y los transmisores. Manuel y Fran Arana Valle eran técnicos de radio. Ellos construyeron sus transmisores con otro técnico que hizo transmisores de otras emisoras, que era Roy Mendoza, no recuerdo mal el nombre, que después se nacionalizó costarricense, nicaragüense costarricense. Después te voy a relatar mis transmisores que construyó para radio que pasaron a existir posteriormente. Pero ahí comenzó Radio Mundial. El que le acompañaba era un flaco, Agustín Palacio. Era el ayudante. Y siempre fue el técnico de Radio Mundial que quedaba en una esquina. Siempre estaba observando a Dinora, que quedaban puerta a puerta. Pues ahí comenzó Radio Mundial, en onda corta. Ahora un recuento de las emisoras que existían en onda corta. Eso es mucho antes, como te digo, de que yo fuera locutor de radio o radioperiodista. Te puedo recordar las emisoras que transmitían en onda corta, además de lo que te digo, Radio Mundial, Ondas de Solotlán, pero las que más tenían audiencia eran La Voz de la Victoria. El dueño era Alberto Solís, que daba donde fue el Teatro Luciérnaga, una cuadra abajo, una casa de 2 pisos. Y entre paréntesis es bueno señalar que Alberto Solís fue el creador, entre comillas, de los carros altoparlantes, que después se llamaron La Barata. Después esto va a ser objeto de otro capítulo, que está relacionado también con la radio, porque uno de los dueños del altoparlante también fue dueño de radio. Ya te digo después. Entonces La Voz de la Victoria era transmitida en onda corta. Era una emisora popular de complacencia, de show y todas esas cosas. Shows populares, ¿verdad? De esa época. Y la Radio Mundial y Radio Solotlán, Ondas del Solotlán, Radio Ondas del Solotlán. Esa era la que me recuerdo que transmitían en onda corta. En un momento en que hubo una inundación, creo que la segunda inundación del lago Managua, prácticamente hizo aparecer las antenas y los transmisores de Radio Mundial en onda corta, y comenzó a funcionar en onda larga. Compraron el terreno ahí donde está todavía, creo que está todavía la planta transmisora en este barrio, ¿cómo se llama el barrio donde está la Radio Mundial todavía? Barrio por el lado del seminario, próximo al Seminario Nacional. Ahí comenzó a funcionar la Radio Mundial, los transmisores. Entonces la conexión eran por alambre. Conectaban desde los estudios hasta el lugar de la planta transmisora. Todavía no comenzaba la FM, pues la FM comenzó como enlace
entre la radio y el transmisor. Era una antena que mandaba la señal directo al transmisor, pero no para funcionar como radio FM. Entonces es bueno aclarar. Y Radio Mundial pasó a ocupar la frecuencia con la que se hizo famosa. 900 y no sé cuántos kilociclos, no recuerdo el coma tantos megaciclos, pero la más famosa era Radio Mundial, y hasta se le iba a llamar la Catedral de la Radio. Los dueños entonces eran los dos hermanos, Manuel Arana y Fran Arana Valle, los hermanos. Otra emisora que apareció en el orden en que recuerdo fue Radio Panamericana, que era el dueño Luis Felipe. Otras radios que existían, como te digo, Radio Panamericana, Radio Continental, Radio Managua, Unión Radio. Radio Continental era de Valle Quintero, Mariano Valle Quintero. Radio Managua, de nuevo, ya era dueño Luis Felipe Hidalgo, fue dueño de Radio Panamericana, y después Radio Managua pasó a ser dueño también de Radio Managua, que quedaba detrás del Teatro González, frente al Cine Teatro, el Teatro González, cerca del Club Internacional. La otra emisora que existía en esa época era Almanica, de Huicho Lacayo, que era dueño también de autoparlante. En un jeep él hacía los anuncios en todo alrededor del mercado. Sustituyó al señor que le hacía la publicidad especialmente a la farmacia Managua, que era como vendía productos farmacéuticos baratos. Entonces le llamó el público de los mercados, le llamó como La Barata, y así el nombre en que La Barata se asocia como sinónimo de carro de altoparlante. Esas son historias interesantes, pero en cuanto a la referencia de Will Lacayo, de Lacayo, es de que no es Will, no, es otro, el nombre ya te lo había citado, de la referencia de Lacayo, es de que él era el dueño de Almanica, y él un hotel que creo que llevaba el mismo nombre, Hotel Almanica, no sé si es Hotel Central, ahora que me recuerdo, que quedaba de la Chepita Guerre, la escuela Chepita Guerre, una al sur, o sea, el Salazar 3 cuadras al sur. Ahí quedaba Almanica y el Hotel Central, además de que él era el que dominaba el negocio de los autoparlantes en el mercado. Y otro que le sucedió en los altoparlantes fue Julio Orozco, que compró una máquina Minerva, y allí imprimía un seminario de cartelera cinematográfica, y tenía también un carro de autoparlante en el cual uno de sus locutores fue Rodolfo Tapia Molina, y ya te contaba la historia, en otra historia, no sé si ya la te grabaste, de que pasaba anunciando por Radio Mundial, había dejado Radio Noticias Francisco Rodríguez Telles, y lo siguieron y lo contrataron como locutor inicialmente del programa, pero después le dieron sociedad como director del radio periódico, al cual se le cambió el nombre, Radio Noticias por Radio Informaciones. Otro detalle que te había detallado, que es interesante, es de que Radio Informaciones comenzó a contratar periodistas profesionales, porque salía a las 1:30 y ya no podía leer noticias ni de novedades ni de la prensa, porque era con el lenguaje periodístico refritas demás, pues. Y entonces tuvo que recurrir a periodistas profesionales para que le daran sus noticias y salir actualizado. Esos son los orígenes de Radio Informaciones. Al mismo tiempo, porque te he hecho una cronología de las radios que existían en onda corta en esa época. Existían unas radios pequeñas, de las cuales yo me inicié como locutor, que se llamaba Radio Panamericana, que quedaba de Motollito, 2 cuadras al lago y media abajo. Y ahí circunstancialmente comencé a ser locutor. Me pagaban 5 gordos al año. Pero cuando iba a recibir el pago no había pago. Tuve que buscar mi anuncio para pagar. Como la emisora solo se escuchaba en los alrededores, entonces conseguí publicidad con los comercios de los alrededores, y con eso me pagaron. Esa es la historia del inicio verdadero de la radio. Pues circunstancialmente, como ya te conté en otro relato.